y a sus familiares y amigos. Venezuela denuncia campaña para banalizar intento de magnicidio. Nuestro ministro de Comunicación e Información subrayó que la periodista Sebastián Barraez está implicada en la operación denominada Brazalete Blanco. Y voy a leer, señor presidente, el tuit de Alfred Nazaret, @luchalmada. Sebastián Barraez, implicada en la fallida acción terrorista denominada Brazalete Blanco y prófuga de la justicia con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol en una desesperada maniobra de distracción mediática, pretende lavarle la cara a la organización. Lo que usted estaba diciendo, primero crean estructuras, actos terroristas y después lo niegan a través de la mediática internacional. Le quieren lavar una vez más la cara a los actos terroristas que ellos mismos planifican. Es una batalla permanente por la verdad, correcto. En este segmento tenemos invitados especiales, nada más y nada menos que al ilustre diputado Jorge Rodríguez, por favor, adelante. Y a la comunicadora social internacionalista Madeleine García, de Maracaibo para el mundo. Miren, es bien interesante esto que plantea esta noticia. ¿Qué dice Jorge? ¿Qué dice Madeleine? Conversadito, bienvenido. Hola, usted primero, usted es el diputado. Gracias, presidente. Realmente esto forma parte de un esquema de trabajo que ha caracterizado a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA. Eso está completamente documentado. De hecho, hay un libro que yo recomiendo ampliamente que se llama Las torturas mentales de la CIA, escrito por un analista, un investigador llamado Gordon Thomas. Y está ahí en ese libro y está también plenamente demostrado que la CIA en los años 50 y en los años 60 invirtió grandes cantidades de dinero en importantes hospitales psiquiátricos de Canadá, de Estados Unidos y de Europa. ¿Para qué? Para desarrollar básicamente dos líneas de pensamiento, de investigación, líneas de acción. La primera de ellas es cómo recurrir a técnicas especiales para someter a un ser humano a situaciones extremas como deprivación de sueño, como desorientarlo, como sembrarle ideas en la cabeza con técnicas de hipnosis o cualquier otro tipo de técnica de carácter psicológico o de control mental. Y luego recurrir a esas personas que son intervenidas mentalmente para que generen situaciones de extrema gravedad, situaciones de cataclismo, situaciones que generen conmoción en las sociedades. Y la otra línea es cómo actuar de manera más global, cómo actuar sobre poblaciones completas para desencadenar lo que se ha denominado, también en términos psiquiátricos, la apelación al cerebro reptil. No estoy diciendo que conviertan a los seres humanos en reptiles, no. Lo llaman así técnicamente. Esa es la denominación técnica. ¿Por qué? Porque el ser humano, lo que diferencia al ser humano de otras especies animales es la presencia del lóbulo frontal en el cerebro. Y ese es el lóbulo de las ideas, es el lóbulo del pensamiento, es el lóbulo de la generación del arte, de la generación de las acciones más elevadas y que diferencian al ser humano de otro tipo de especies de animales. El cerebro reptil es el cerebro que no está en el lóbulo frontal, está en unas zonas más del hipocampo, más de las llamadas amígdalas cerebrales, que es un cerebro que se mueve solamente por emociones, la ira, la rabia, el miedo, la exaltación la sensación de peligro, la sensación de que está siendo perseguido. ¿Para qué? Para que de las sociedades empiecen a poderse moldear acciones, y les ha dado muchos resultados. Le dio resultado en Chile, le ha dado resultado en las llamadas revoluciones de colores en Medio Oriente, le dio resultado en Ucrania para derrocar el gobierno que allí se encontraba, y con Venezuela lo han intentado desde el mismo momento en que el comandante Chávez llegó al gobierno en 1999. ¿Se acuerda lo de que te iban a quitar a los hijos, lo de que con mis hijos no te metas, con lo de que te iban a quitar el carro, que te iban a quitar la casa? Todo eso son formas de acción para apelar al cerebro reptil, en este caso de la sociedad. En el caso concreto de lo que ocurrió en la Plaza Ibarra el día de su inscripción como candidato, no hay manera de que nieguen la evidencia.
la presencia de un dirigente de 20 Venezuela allí, la presencia de personas armadas a 20 metros de la tarima presidencial. Y cuando uno revisa un poco las características psicológicas de estas personas, tiene o forma parte del llamado espectro de los trastornos de personalidad, sociopático, psicopático, paranoide, esquizotípico, son formas de alteraciones muy graves, de alteraciones mentales muy graves, que se caracterizan porque son personas que no tienen límites, porque son personas que no reconocen al otro ser humano, pueden hacer daño, hacerle daño extremo a otro ser humano porque sencillamente no tienen en ese sentido límites, no son empáticos con las otras personas, o recurren a otras formas de enfermedad mental mucho más grave, que son los llamados esquizofrénicos paranoides. Un esquizofrénico paranoide no tiene noción de la realidad, tampoco tiene noción del peligro. Ese es el caso, recuerda, Jorge, tú estabas en la psiquiatría todavía profesional, pues. Sí. Tenías tu estudio y trabajabas, pues, en la medicina. Correcto. De manera directa. Uno de los mejores psiquiatras que ha tenido el país en muchos años. Una generación de psiquiatras brillante. Y fue el caso de Joao Gobella. Correcto, presidente. Joao Gobella es un caso muy interesante, yo lo estudié. Y es que recordar a los más jóvenes y a los no tan jóvenes que tienen poca memoria. Joao Gobella fue una persona que fue a la Plaza Altamira. El 6 de diciembre del 2002. Tomado la Plaza Altamira desde el 18 de octubre, o sea, tomado casi 7 semanas por Leopoldo López, por un grupo, un puñado de militares traidores y golpistas durante muchos días, y el 6 de diciembre de 2002 era evidente que les había fracasado el llamado a huelga general que habían hecho el 2 de diciembre, el llamado paro petrolero, que fue un sabotaje petrolero. Era evidente el fracaso. Y ya en círculos opositores de extrema derecha se hablaba que iba a pasar algo el 6 de diciembre. Y precisamente apareció un señor desconocido, Joao Gobella, disparó, asesinó a un grupo de gente. Y ahí mismo las televisoras nacionales e internacionales acusaron al comandante Chávez de haber mandado a matar. Era un falso positivo. ¿Qué pasó en el caso de Joao Gobella que tú lo diagnosticaste personalmente? Sí, yo estudié ese caso a profundidad. Gobella fue reclutado por la CIA muchos meses antes del evento. Unos 10 meses antes fue reclutado en la ciudad de Caracas. Recibió un entrenamiento sobre manejos de armas de fuego. Le dieron un arma de fuego, él enterró esa arma de fuego en un lugar de la montaña Guarela Repano, y luego viene un periodo oscuro, viene un periplo oscuro de Joao Gobella, porque siendo como era, él era mesonero en un restaurante de estos nocturnos, una arepera de Caracas, y de la noche a la mañana le aparecieron recursos para que viajara por toda Europa. Estuvo durante 8 meses viajando por Europa, Italia, Portugal. En Portugal siguió recibiendo entrenamiento. Gobella fue diagnosticado desde hace bastante tiempo con una esquizofrenia paranoide, es una enfermedad mental muy grave que aparece durante la infancia o la primera juventud, y que se caracteriza porque las personas tienen ideas de que están siendo perseguidos, de que están siendo sometidos a algún tipo de amenaza o algún tipo de persecución. Luego, curiosamente, Gobella viaja a Venezuela nuevamente, alguien le paga una habitación de hotel a una cuadra de la Plaza Altamira y logran meterse en lo que se denomina su sistema delirante. Algo así como que iba a recibir instrucciones por parte de Globovisión en el programa del Matacura, en el programa de Leopoldo Castillo. Él iba a recibir instrucciones para que saliera a actuar en contra de quienes lo perseguían, comillas, y era la gente que estaba en la plaza. Se había dado en el caso de una persona enferma mental con graves trastornos el trabajo de preparación psiquiátrica para borrar su mente, para gobernar su mente. Iba a recibir desde la pantalla de Globovisión, Alberto Federico Rabel, uno de los mayores golpistas, fascistas y terroristas corruptos que ha habido en Venezuela, Alberto Federico Rabel, que es mantenido el narcotráfico en Colombia, hoy por hoy, y estuvo detrás del golpe de Estado del año 2002 y de todos los intentos de golpe.
en el programa llamado del Matacura. Sí, él iba a recibir de Leopoldo Castillo y de Carla Angola la instrucción de salir a disparar. Él en las primeras declaraciones que dio dijo, me dieron la instrucción de que saliera porque me iban a matar y por eso yo salí y disparé. Él salió, caminó media cuadra, disparó y asesinó a un grupo de personas. A mí no me extrañaría, disculpe querido embajador, de que algo similar hayan hecho con los terroristas que cometieron el gravísimo crimen. ¿Y quién tiene esa tecnología, ese conocimiento en el mundo? La CIA tiene décadas estudiando el tema. Por lo menos 70 años tiene. Y no es algo nuevo, presidente. Fíjese que el homicida de John Lennon era un esquizofrénico paranoide que también recibió, por vía de su sistema delirante, recibió la instrucción de dispararle a uno de los hombres que él más admiraba, que es el caso de John Lennon, y por eso mata a John Lennon. El búlgaro que atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II es un esquizofrénico paranoide. Si nos vamos un poquito atrás, 9 de abril 1948, Bogotá, el asesinato del gran Jorge Eliezer Gaitán. También. Igual, Lee Harvey Oswald, hay algunas tesis que señalan que el asesinato de Kennedy estuvo dirigido por la CIA o que hubo agentes de la CIA involucrados allí. Yo creo que tú eres muy decente, Jorge, a decir algunas tesis. Está comprobado Absolutamente. que la mafia, Exactamente. la mafia cubana en Miami y la CIA fueron los que conspiraron para acabar con la vida de ese hombre llamado John F. Kennedy. Está Correcto. comprobado, los documentos, los documentales, las películas. Y Lee Harvey Oswald. ¿Y a quién acusaron cuando mataron a Kennedy? A Fidel Castro, a la Unión Soviética. Después se les cayó. ¿A quién acusaron cuando actuó aquel 6 de diciembre de 2002? En la Plaza Altamira, el comandante Hugo Chávez. Sí, que el presidente Chávez había enviado a Freddy Bernal y a Eliezer Otaiza para perpetrar las acciones, porque eso es lo que persigue, en este caso, la Agencia Central de Inteligencia y sus bastardos aquí y sus lacayos aquí. Generar un cataclismo suficiente que genere la zozobra suficiente para que ellos puedan lograr meter una cuña y acabar, digamos, con un sistema político-social que está basado en la paz, como es la revolución bolivariana. Para llevar a un país a lo que se llama una guerra de perros. Correcto. Llevar al país al escenario de Haití, o llevar al país al escenario que llevaron a Libia. Primero quedaron el enfrentamiento interno, la conmoción interna, y luego 60.000 bombardeos sobre Libia, la destrucción de Libia. ¿Y cómo está Haití? ¿Y cómo está Libia? Así nos querían llevar. No lo permitimos, ni lo permitiremos jamás. Tenemos la fuerza, el poder, la capacidad para que Venezuela siga en paz. Madeleine García, ¿qué nos dice Madeleine de esta conversación? ¿Cómo está, presidente? Tus ¿Cómo están todos? investigaciones. Bueno, fíjese, presidente, esto es lo